Muy bien, en el video de hoy vamos a revisar el tema del carrusel, que es una parte indispensable a la hora de hacer un sitio web dinámico y que les puede facilitar eh, la construcción de este sitio web del portafolio. Para eso pues vamos a apelar a la utilización de 4 imágenes o de 3 imágenes, ya cada quien decide. Entonces voy a hacer la búsqueda de estas imágenes y hay que tener en cuenta también eh, que en lo posible, pues estas imágenes deberían estar tratadas en Photoshop, sacadas a una medida específica, teniendo en cuenta el diseño, en cómo va a ser su configuración, si va a ser cuadrada, si va a ser apaisada. Ya depende mucho pues de cómo ustedes y dónde quieran aplicar el carrusel. En este caso digamos que vamos a hacer un carrusel en la cabecera, debajo del header, por lo cual pues vamos a editar unas imágenes bastante anchas. ¿Por qué anchas? Porque recordemos que estamos hablando de responsive y todo este tema, y se nos hace necesario que empecemos a pensar en estas imágenes vistas desde un iMac o desde una resolución mayor a los 1200 que nos da el contenedor. Para eso entonces pues, vamos a buscar unas imágenes con un tamaño específico. Las voy a descargar de 2000 por, puede ser 500 de alto. Tenemos que un slider grande. O si las quieren hacer un poquito más grandes, pues ya es decisión de ustedes cómo consiguen o producen esta imagen. Entonces vamos a arrancar a descargar cada una de estas imágenes. Es importante también que tengan en cuenta pues que las imágenes hay que cambiarles el nombre que viene de origen. Utilizar correctamente el alt, que eso es algo ahorita que cuando estamos configurando el, el slider pues vamos a revisarlo. Entonces vamos a descargar 4 imágenes para también aprender cómo incluir un nuevo slider. Porque por defecto el que nosotros vamos a implementar, que viene de W3 Schools, no tiene sino 3 simples transiciones. Entonces la idea también es que aprendamos cómo incluimos un slider más, cómo modificamos pues el que ya está aquí presente. Entonces vamos a descargar una imagen más. Y con esto ya tendríamos las 4 imágenes. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es revisar el tema en W3 Schools, ¿sí? Recordemos que esta es nuestra página aliada y si es importantísimo pues que la pongamos entre nuestros preferidos. El carrusel es el que aparece en BS4 carrusel y hay dos opciones, ¿sí? Está la primera opción que es el carrusel sencillo o la segunda opción que es agregarle un caption, un texto a este carrusel. Y ya es simplemente agregar este pedacito de texto cuando nosotros querramos incluir este caption. Ya lo vamos a hacer de una manera que lo podamos comprender más fácil. Pero entonces lo que nos ocupa es utilizar este ejemplo. Lo vamos a copiar. Nos vamos a ir a Dreamweaver y lo vamos a pegar dentro de nuestro body. En este momento nosotros ya deberíamos tener un carrusel funcional. Sin embargo, no tenemos las imágenes correctamente llamadas, por lo cual no nos va a aparecer nada, pero ya podríamos ver funcionar el JavaScript como tal, ¿sí? Cuando yo le doy clic acá, me debería cambiar los textos que vienen por defecto, como New York, Los Ángeles y Chicago, ¿sí? Con esto yo ya doy garantía de que el JavaScript está funcionando correctamente, simplemente tendríamos que reemplazar las imágenes. Nuestro slider está construido por 3 partes. Los indicators, que son las barritas que me dicen cuántas diapositivas están. El slideshow es donde están puestas las imágenes. Y el control izquierdo y derecho.
Esto es importante porque si nosotros queremos modificar alguna de las propiedades visuales de estos elementos, pues ya sabemos dónde tenemos el pedazo de código que lo construye. Primero entonces vamos a reemplazar las imágenes para poder visualizarlas. Entonces las imágenes están en esta porción de código que se llama the slideshow, ¿sí? Están metidas dentro de la clase carousel inner o el contenedor del carrusel, y cada imagen está dentro de una clase que se llama carousel item, ¿sí? La primera o el primer ítem que nosotros vayamos a visualizar va a tener también la clase activa. Como lo vemos acá, la primera imagen, que se llama la.jpg, está con la opción activa. Por ende, pues esta va a ser la primera que nos va a reproducir el slideshow. Vamos entonces a reemplazar la imagen. Entonces la vamos a borrar. Y volvemos a construir el src, examinamos y hacemos el llamado a nuestra primera imagen. Recordemos que estas imágenes pues ya deberían estar correctamente grabadas dentro de nuestra carpeta IMG. Una vez nosotros seleccionemos la primera imagen, si nosotros hemos nombrado bien las imágenes, pues ya simplemente se va a reemplazar el número. Yo las grabé como IMG1, IMG2, IMG3, IMG4. Y ya simplemente tendría que copiar esta porción de código de acá y simplemente cambiar el nombre. Es por eso que es una buena práctica cambiar los nombres a la hora de guardar. Esto nos va a ayudar a economizar tiempo. Ya he cambiado entonces mis tres imágenes y por ahora cambiaré el alt. El alt es la metadescripción que nos permite a nosotros decirle al navegador qué imagen estamos aplicando. Entonces tenemos IMG1, podríamos poner aquí una breve descripción, por ejemplo, paisaje natural. Creo que la segunda son vacas, entonces vamos a ponerle vacas. Y la tercera es paisaje, qué sé yo, final, no sé. Ya depende del contenido, por ejemplo, que ustedes van a poner. Si son trabajos o son fotografías de ustedes, pues poner un alt indicado. A pesar de que el carrusel aquí no lo tiene, yo siempre recomiendo que después del alt se incluya la clase IMG Fluid. ¿Por qué es necesaria la clase IMG Fluid? Porque nosotros queremos que estas imágenes sean responsive. Entonces es necesario incluir la clase IMG Fluid, que es finalmente la que nos permite convertir estas imágenes en elementos responsive. Y las imágenes pues van a adaptarse según el tamaño del dispositivo. Muy bien. Si actualizo, pues ya va a tener mi slider en pleno funcionamiento. Entonces tenemos las imágenes, tenemos las barritas o los indicadores, que también son elementos importantes porque pueden facilitar una navegación, y pues las flechas, que también las podemos modificar de alguna manera. Ahora sí vamos a hablar del caption. El caption es simplemente esta sección de código que está encerrada entre este div, ¿sí? Carousel Caption es la clase que hace que esté un H3 y una P con unos característicos pues diseño dentro de nuestro slider. Entonces yo simplemente voy a copiar esta sección de código de acá, la que dice div class carousel caption, con su H3 y su respectiva P, y voy a determinar a qué elemento se la quiero incorporar. Si nosotros analizamos un poquito el código, esta de caption está debajo de la imagen. Eso quiere decir que yo tengo que buscar la imagen donde yo le voy a agregar un caption y le doy un enter y grabo entonces el elemento que acabo de copiar. Voy a organizarlo. Y debería tener algo así. Entonces el carousel caption está debajo de la imagen. Grabamos y visualizamos. Y ya tenemos
este texto que nos puede servir como apoyo y el cual nosotros lo podemos modificar a nuestro antojo. Por ejemplo, si queremos hacer más grande la tipografía o queremos cambiar la propiedad de la P, pues ya simplemente llamamos a este H3 y a esta P desde nuestra hoja de estilos, siempre modificando la clase Carousel Caption. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo deseo cambiar las propiedades de este caption que está acá y deseo cambiar, por ejemplo, el tamaño del H3, me voy a mi hoja de estilos. Vamos a borrar esto acá. Y lo cito, Carousel Caption. Recordemos que es una clase, entonces le vamos a dar un punto. Y después del Carousel Caption voy a poner cuál de los dos elementos voy a modificar. En este caso quiero modificar única y exclusivamente el H3. Entonces le voy a dar un espacio H3. De esta manera estaré diciendo que voy a modificar únicamente el H3 que está dentro de Carousel Caption. Y a esta le vamos a dar un text. Por ejemplo, vamos a hacerle un text align izquierdo, ¿sí? No nos olvidemos del important. Y con esto nosotros, por ejemplo, podemos modificar la disposición o la alineación de nuestro texto. Lo mismo si quisiésemos cambiarle el color. Entonces le podemos poner color y cambiar el color de nuestro caption. Vamos a utilizar cualquiera. Si quisiésemos hacer que destaque, podríamos ponerle un background color, ¿sí? Para hacerle como una franjita ahí que nos permita mostrarlo, ¿sí? Que ya depende obviamente de lo que el diseño dicte. Y así cualquier tipo de clase que nosotros querramos incluir dentro de nuestro texto, pues va a funcionar. Text size, font size, perdón, para aumentar el tamaño de mi tipografía. Si yo la quiero más grande, mucho más grande. Lo mejor de todo es que como estamos haciendo el citado desde Carousel Caption H3, pues no es necesario utilizar los importants. Pensé que iba a ser necesario, pero los demás estilos que estamos aplicando no están requiriendo de su utilización, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ya depende de ustedes de cómo quieran modificar sus estilos y dejar ese texto de la manera que más les convenga. Inclusive nosotros podríamos pensar también en agregar botones o alguna cosa más. Por ejemplo, nos podemos ir para W3 Schools y mirar un botón. Aquí hay una cantidad de botones. Está el básico, primary, secondary, success. Bueno, hay varios tipos de botones que nosotros podríamos aplicar dentro de nuestro diseño. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de estos ghost. Podríamos utilizar el primary, ¿sí? Simplemente con copiar el que tiene la clase primary acá, así que se correspondería a este, y pegándolo después de nuestra P. De tal forma nosotros podremos haber incluido ahí un botón dentro de nuestro slider, ¿sí? Ya nosotros podríamos modificarle los estilos a ese botón para que se vea a la izquierda, a la derecha, o que nos lleve entonces a algún sitio en específico. Pero ya nuestro slider podría en este mismo momento contar con un botón. Ese es el tema con el slider. Es bastante fácil de manejar. Y lo que nos haría falta entonces ahora, voy a borrar estos estilos para que nos quede como normalmente viene el carrusel. Vamos a dejarlo como normalmente va. El botón quedó. Pero supongamos que nosotros queremos aumentar un slider más a
a nuestra transición. Simplemente tenemos que irnos hasta la sección de Slideshow, que es esta, la que hemos venido trabajando, y debemos copiar la clase Carousel Item Active, ¿sí? Con todo su contenido. Entonces yo puedo sacarme esta sección que tiene ya de una vez los captions y el botón, y la puedo pegar al final. Muy bien. En el momento en que yo lo pego al final, yo simplemente reemplazo el src por la imagen 4, que sería la que falta. Dejo el alt, no tengo pues como otro alt distinto. Podríamos cambiar la información de los textos. La P también la podemos cambiar. Vamos a cambiar el texto del botón. Y vamos a visualizar. En este caso, si nosotros nos hemos dado cuenta, tenemos un problema gigantesco con nuestra composición. Como acabamos de agregar un elemento más dentro de nuestro slideshow, y además de eso, no hemos tenido en cuenta el ítem, por ejemplo, de las barritas. Además, bueno, también tenemos un error aquí. Hay que sacar este cierre, ponerlo acá abajo para que nos quede ordenado. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en los indicators nosotros tenemos 3 elementos. Tenemos el data slide 0, el data slide 1 y el data slide 2. O sea, nos quedaría faltando un data target más. Este data target es el que nos permite a nosotros decir que vamos a incluir un slider más, por lo cual tiene que organizar el slider hacia 4 elementos, desde el 0, que es el activo, hasta el 3, lo que me daría la totalidad de los 4 sliders. Revisemos que el código esté bien, ya que me genera una cierta duda. El momento en que lo copié, de revisar que todo esté bien, que los cierres estén completos de cada uno de los ítems. Esto está bien, este está bien. Bueno, aquí sí tenemos aparentemente un problema. Estamos lanzando nuestro slider fuera del carrusel inner. Entonces vamos a copiar este. Vamos a cortar de acá. Vamos a verificar que este esté bien. Este está aquí y aquí incluiríamos nuestro último div. Perfecto. Bueno, seguimos teniendo un error. Hay que encontrarlo. Claro, no pueden haber dos ítems active, ¿sí? Hay que borrar la clase de active porque recordemos que la clase activa es para el primer elemento, el primero que se muestra. El momento en que yo copié el primer elemento de slider, lo copié con el active. Y si yo le dejo el active al último ítem del slider, pues me va a generar un conflicto porque me va a querer mostrar los dos como el primer elemento. Entonces es importantísimo que quitemos el active de ese elemento para que no nos genere errores. Entonces recordemos que la clase active solo va en el primer ítem, ¿sí? Si yo lo dejo en otro ítem más, pues vamos a tener el error que aparecía en pantalla, que era la doble aparición del slider. Muy bien. Finalmente, si nosotros queremos, podemos incluir este slideshow en diferentes secciones de nuestra página. Queremos mostrar, por ejemplo, nuestros proyectos en una breve transición, para lo cual deseamos ocultar estos botones que están a los costados, ¿sí? Estos botones de las flechitas. Hay una clase bastante interesante de Bootstrap que me permite hacer eso. Nosotros
Para poder modificar las propiedades de estilos de estas dos flechitas que tenemos a los costados, debemos revisar la parte de nuestro slideshow que se llama Left and Right Controls. Digamos que esta porción de código está diseñada para que estos iconos aparezcan, por lo cual nosotros podemos modificarlas. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos cambiar el icono, lo podemos hacer desde esta clase, que es la que se los da: Carousel Control Prep Icon y Carousel Control Next Icon. Si nosotros estamos implementando este carrusel más abajo en nuestra página, no es un slider pues que necesite estos botones y queremos esconderlos, podemos aplicar la clase Invisible. Esta clase me permite a mí ocultar un elemento de la vista del usuario. Por ejemplo, voy a esconder el botón Prep de mi página simplemente con darle en la A después de la clase Carousel Control Prep la clase invisible, de tal manera que el botón ha desaparecido. Ya yo no puedo controlar la transición de las fotos hacia atrás desde acá, tendría que hacerlo solo con este botón y no me podría regresar. O podría utilizar la navegación de las barritas, que son más discretas. Lo mismo para el de Next. Vamos a decir invisible. Y con esto ha desaparecido los dos botones, lo que permitirá que el usuario se desplace únicamente por la barrita de control del data target. Y esto pues ya podría yo aplicarlo dentro de mi sitio web a unos elementos más específicos, una de las galerías más pequeñas que nos den, digamos que cierto estilo a la hora de presentar una serie o una consecución de fotografías que pueden ser del proyecto. Listo, con eso creo que es más que suficiente para poner en marcha este carrusel. Muchas gracias por su atención.